En un mundo donde la información fluye más rápido que nunca, nos enfrentamos a un nuevo desafío, la construcción de una infoesfera justa y accesible. ¿Pero qué significa esto para todos nosotros? Michel de Courtois imaginó un hombre libre moldeando la tecnología a su antojo. Sin embargo, hoy debatimos sobre quién controla este poder. La infoesfera ya no es un lujo, es una comunidad de conocimiento, pero vale la preguntarnos para quién es esta comunidad. Últimamente nos enteramos por las noticias que la tecnología y la competencia digital por quien produce los smartphones más grandes avanza de manera desproporcionada. Pero también nos enteramos por las mismas noticias que los smartphones ya no avanzan tan rápido en su hardware como antes y que hoy lo que importa en una economía de guerra es desarrollar un software que le permita a los smartphones con lo que hay y a la tecnología y a los seres humanos con la tecnología que hay hacer mucho más. Entonces la discusión hoy gira en torno a que quién tiene el control de esa llave digital que mencionábamos como el software. Y en una economía en crisis necesitamos hacer más con menos. Y la tecnología promete justamente eso. Luciano Floridi nos ofrece una visión idealista de la información. Pero al igual que las críticas a Habermas por su idealismo, nos enfrentamos a la realidad de un mercado que no siempre favorece a la ética. Entonces, ¿cómo podemos democratizar la infoesfera sin sacrificar la innovación? En América Latina la tecnología presenta una oportunidad, pero también hay espejismos. Y nos preguntamos, ¿dónde están los gigantes tecnológicos nuestros? ¿Cómo competimos en un tablero donde no colocamos las piezas? La brecha digital no es solo una frase, es una barrera para millones. Y mientras soñamos con satélites propios, como el único que tenemos, el FACSAT-1 de Colombia, sabemos que la verdadera carrera de los colombianos está en cómo estiran su bolsillo. La cultura digital que anhelamos debe ser inclusiva, donde la diversidad no solo se acepte, sino que se celebre como un motor de innovación. La apropiación social del conocimiento y la tecnología es el desafío que debemos abrazar. América Latina tiene un rol en este escenario global. Debe ser el arquitecto de su destino digital. No podemos ser meros espectadores de una revolución que se escribe sin nuestra voz. Es tiempo de imaginar, de construir y reclamar nuestro espacio en esa infoesfera. Sin embargo, más adelante podremos dar otras discusiones, como por ejemplo, si existe una geopolítica de la infoesfera. Bueno, compañero Henry, démosle paso a nuestra compañera Zuli que nos trae un invitado muy interesante. Buenos días, nos encontramos con el doctor Alejandro Morales. Él es un doctor especialista en geriatría y el día de hoy vamos a tocar el tema de las tecnologías y la democratización de la infoesfera de la comunicación en el campo de la salud. Muy buenos días. Buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, para poner en contexto vamos a hacer una primera pregunta y queremos saber desde el campo de la salud cómo ha influido la tecnología, ya que ha sido tantos cambios tan rápida en este tiempo. ¿Cómo ha sentido ese cambio de la tecnología y cómo ha impactado en el área de la salud? Bueno, digamos que hay dos puntos importantes. Lo primero es cómo la información se volvió disponible para todos. Antes estudiábamos con libros y en bibliotecas, ahora estudiamos desde la casa y con un computador. Y eso también ha permitido que, independiente del estrato social, pueda acceder a toda esta información. Por otra parte, pues también ha permitido que incluso las familias o los pacientes tengan acceso y rápida disponibilidad de respuestas ante alguna inquietud que les surja. Bueno, y como estamos hablando del ámbito social, ¿cómo cree usted que está el acceso a esas tecnologías para las personas? ¿Cómo es la equidad en el uso de esas tecnologías en el campo de la salud? Muy bien. Hoy en día vemos cómo los estados o los gobiernos se enfocan mucho en que haya alta disponibilidad de internet en diferentes zonas de los países o de las regiones. Sin embargo, más allá de poder tener acceso a internet, muchas veces no hay disponibilidad de un dispositivo para tener acceso a ese servicio, o por otra parte también hay mucha limitante en la forma en la que la persona accede a la información. Por ejemplo, los niños muy pequeños, las personas muy mayores, que sería mi campo de la geriatría, no conocen cómo entrar a un dispositivo, cómo manejar internet, incluso ni siquiera pueden manejar un celular. Entonces, a pesar de que ha habido un gran esfuerzo, aún hay mucha dificultad, pero pues la idea es poder trabajar cada vez más para que eso se pueda solucionar.
¿Y cómo cree que la diversidad o la inclusividad en el uso de esas tecnologías o en la información es importante en el campo? ¿Hay algunas iniciativas o por qué es importante tener inclusividad en las tecnologías, en el uso? Muy bien. Aunque sabemos que la salud es un derecho para todas las personas, no podemos asumir que todos tienen las mismas necesidades. Es erróneo pensar que solamente con alguna política en particular vamos a abarcar todo el campo o toda la ciudad y toda la región de América Latina. Vemos como en toda esta región hay muchas diferencias, vamos desde el norte hacia más hacia el sur, ya sea por acceso o por ejemplo, deseos, preferencias de los pacientes. Entonces hay personas que prefieren una telellamada o ya sea solamente por teléfono, también por video o de forma presencial. Entonces creo que la tecnología tiene que ir un poquito más allá de simple acceso a internet, sino cómo hacer para que cada persona desde su entorno y su perspectiva pueda sentir que le está ayudando y aportando para su atención en salud. Bueno, muy interesante. También quisiera saber, Alejandro, qué proyectos con el uso de las tecnologías se han aplicado en Colombia de su campo de salud que valga la pena ser nombrados o tenidos en cuenta o que se están ejecutando en este momento, y cuál ha sido su impacto en la sociedad. Para mencionar desde el momento de la pandemia, en donde yo laboro, hacíamos unas juntas de 4 especialistas en las cuales buscábamos o se busca tener un diagnóstico cognitivo o algún tipo de enfermedad cognitiva en las personas. Cuando llegó la pandemia tocó implementar estrategias como por ejemplo hacer el examen físico una persona de forma presencial y que desde un centro se podía guiar telefónicamente o por llamada, y el resto de personas trabajaban desde la institución. Esto llevó también a darnos cuenta que antes hacíamos intervenciones de estimulación cognitiva, que es ejercicios mentales para poder ayudar a personas con dificultades de la memoria, se hacían de forma presencial y más o menos teníamos un cupo de 50 a 60 personas. Después de la pandemia nos dimos cuenta cómo la ayuda de la tecnología, la telemedicina que venía trabajándose poco a poco con el gobierno, pero que fue un furor rápido y necesario, ha llevado a que tengamos una disponibilidad de 1.000 o 2.000 cupos de forma mensual. Es decir, hemos podido llegar a más personas, ¿sí?, a más regiones, incluso vemos muchas personas ya sea por teleconsulta. Bueno, ahora pensando en la otra cara de la moneda, ¿qué dificultades podemos encontrar en el campo de la medicina con el uso de estas tecnologías? Yo creo que por mencionar 2 principales. La primera es que como sociedad creemos que toda la información disponible en las redes es certera. Entonces no estamos acostumbrados y no estamos, por así decirlo, educados para entender que la información se debe buscar y leer con cierta crítica en la certeza o la mentira de lo que esto dice. Entonces creo que es algo por trabajar mucho sobre saber que todo lo que dice no necesariamente es cierto. Y lo segundo, en la atención en salud, es que la medicina y la salud siempre debe ser personalizada y tiene que ser cercana en el contacto paciente-paciente. Entonces, aunque estas intervenciones y tecnologías nos ha permitido llegar a sitios muy lejanos, termina siendo también un poco limitante el contacto persona a persona. Lo que yo percibo del paciente, lo que el paciente percibe de mí, y eso termina siendo una gran limitante que se podrá trabajar hacia el futuro, pero que de todos modos pues genera un gran reto y creo que todavía hace falta desarrollo en este punto en particular. Y en cuanto a Colombia, el desarrollo de Colombia en el uso de las tecnologías, ¿qué cree que le hace falta a Colombia en el campo de la medicina para mejorar en el uso de las tecnologías? Yo creo que como hablamos por el tema de la pandemia, se sacó algo que se venía trabajando poco a poco en que haya una gran disponibilidad, pero pienso que falta una articulación entre las entidades, sea entidades públicas o privadas de salud, el gobierno e incluso las mismas instituciones que prestan servicios de internet. Es cómo hacemos para que con toda esta tecnología, la venida de la inteligencia artificial, podemos llevar a que haya más productividad en la forma en la que se presta el servicio, que sea mucho más efectiva, que sea mucho más certera, y no solamente limitarnos a que con una llamada puedo solucionar un problema en particular. Entonces creo que falta mucho por trabajar, pero sin duda alguna vamos trabajando fuertemente en el tema. El Ministerio trabaja mucho sobre digitalizar la historia clínica, hacerla mucho más disponible, como eso también disminuye la cantidad de recursos que se invierten, y así podemos llegar como a un fin positivo que se tiene pensado desde hace mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por compartirnos sus conocimientos frente al campo de la tecnología en la medicina, y pues muchas gracias por todo. Mucho gusto y feliz día para todos. Salud.